Sí, sí, sí. Por medio de... Muchísimas gracias. Apreciamos muchísimo la asistencia de senadoras y senadores distinguidos integrantes de las comisiones de puntos constitucionales, de anticorrupción y participación ciudadana y de gobernación y estudio legislativo segunda. Particularmente agradezco a los señores presidentes y presidenta, que salió un momento la senadora Díaz, la presencia y la convocatoria para esta reunión. El motivo fundamental es iniciar nuestras tareas para la elaboración de un anteproyecto de dictamen para modificar una iniciativa que nos viene de la Cámara de Diputados, una minuta, para modificar artículos de la Constitución 14 y 10 transitorios en pues un tema fundamental que es el tema de anticorrupción. Como es de su conocimiento, a partir del proyecto del orden del día que nos permitimos remitir a ustedes para la celebración de esta reunión, el propósito fundamental es tener un inicial intercambio de apreciaciones, de puntos de vista, incluyendo algunos documentos que nos han sido ya incorporados a este trabajo. Por lo tanto, la reunión de estas comisiones efectivamente no será para conocer, discutir y en su caso aprobar un proyecto de dictamen. Muchas gracias a todos ustedes por su presencia. Dejamos constancia de que mediante determinación del día de hoy, la mesa directiva determinó incorporar a los trabajos, al conocimiento y estudio de esta materia a la Comisión de Gobernación, en virtud de que la Comisión de Gobernación también participó en distintas reuniones que tuvimos durante el fin de año del año 2013, en donde se conocieron distintas sugerencias, incluso recepción en audiencias justamente en el tema de anticorrupción, que produjo a su vez un anteproyecto que después fue aprobado en el pleno de nuestro Senado de la República y fue enviado, reitero, justamente en el tema de anticorrupción, fue enviado a la colegisladora, a la Cámara de Diputados, reunión aquella que tuvo pues audiencia públicas, comparecencias, etcétera. Por esa razón se solicitó la presencia de la Comisión de Gobernación por la participación que tuvo ya en este mismo tema. Así que damos la bienvenida, don Carlos, a los integrantes de la Comisión de Gobernación. Para dar formalmente inicio a nuestros trabajos, me permito solicitar al señor senador Pablo Escudero nos informe sobre la asistencia de los integrantes de su comisión. Sí, gracias, presidente. Hay quórums, algunos acaban de salir en este momento, pero tenemos quórum. Muchísimas gracias. Le solicito al señor senador Carlos Puente se sirva expresar por lo que respecta a la Comisión de Gobernación. Sí, muchas gracias, señor presidente. Decirle que han manifestado y registrado su asistencia previamente, por lo tanto, el quórum de la Comisión de Gobernación. Muchísimas gracias. Don Alejandro Encinas, senador Encinas, por lo que respecta a la Comisión de Estudio Legislativo Segunda. Estamos acreditados 3 de los 5 integrantes de la comisión. Muchísimas gracias. Y por cuanto ve, de nueva cuenta molestar al senador Encinas, por cuanto ve a la Comisión de Puntos Constitucionales. Tenemos quórum de la Comisión de Puntos Constitucionales. Muchísimas gracias. Por lo tanto, se declara que hay quórum legal para declarar formalmente válidos los trabajos de estas comisiones unidas. Para dar cumplimiento a lo que dispone el artículo 148 del reglamento del Senado, pondremos a consideración de los presentes el orden del día. Como lo comentamos anteriormente, se hizo llegar en forma física y electrónica el orden del día propuesto, por lo que solicito al señor senador Pablo Escudero nos apoye dando lectura al mismo y ponerlo a consideración de los presentes. Gracias, presidente.
Como numeral 1, la lista de asistencia y declaratoria del quórum. Como número 2, aprobación del orden del día. Como número 3, presentación de la minuta con proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de combate a la corrupción. Como número 4, consideraciones de los integrantes de las Comisiones Unidas. Como número 5, la ruta de trabajo para la elaboración y presentación del proyecto de dictamen. Y el número 6, asuntos generales. Y se pone a votación de los integrantes. Los que estén por la afirmativa, a favor de levantar la mano. Mayoría por la afirmativa, presidente. Muchísimas gracias. Aprobado el orden del día. Como puede apreciarse en el punto 3 del orden del día, procederemos a realizar una presentación muy rápida de la minuta con proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de combate a la corrupción. Habíamos mencionado 14 artículos reformados o adicionados en la propuesta o en la minuta que nos ha hecho llegar la Cámara de Diputados, sin demérito de que en su oportunidad y a la luz del turno dictado por la mesa directiva el 27 de febrero próximo pasado, se remitió a los presidentes de las comisiones codictaminadoras y a los integrantes de la Comisión de Puntos Constitucionales el texto de la minuta de referencia, dada la importancia que estimo todos adscribimos al propósito de revisar y fortalecer el orden jurídico constitucional para prevenir, detectar, combatir y sancionar hechos de corrupción. Esta presidencia ha estimado oportuna la realización de una presentación esquemática del contenido y de los alcances del documento confiado al estudio de estas comisiones unidas. En este sentido, y con la autorización de los aquí presentes, con los integrantes de esas comisiones dictaminadoras, me permito solicitarle al señor secretario técnico, el licenciado Morelos Canseco, secretario de esta Comisión de Puntos Constitucionales, se sirva presentar o realizar la exposición sucinta del contenido de la minuta que sobre esta materia nos ha hecho llegar la Cámara de Diputados a través de la mesa directiva. Con mucho gusto, señor presidente, con el permiso de las integrantes y los integrantes de las Comisiones Unidas. Como lo señala el señor presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, la minuta se refiere a la modificación de 14 artículos de nuestra Ley Suprema, la modificación de la denominación del título cuarto, que se refiere a responsabilidades de servidores públicos y responsabilidad patrimonial del Estado, y 10 artículos transitorios. El primer elemento que cabe destacar es que se propone el establecimiento de un sistema nacional anticorrupción que tiene que ver con la participación tanto de los órganos de gobierno federal, de las entidades federativas, municipal o de las demarcaciones territoriales en el caso del Distrito Federal, los organismos constitucionales autónomos federales y de las entidades federativas, adicionalmente al establecimiento de un régimen de responsabilidades de los particulares que se encuentren vinculados a irregularidades graves, a responsabilidades administrativas graves en el ámbito de lo que corresponde a los servidores públicos. Existe, a partir de las disposiciones de este sistema nacional, el surgimiento de una instancia de coordinación, el Comité de Coordinación del Sistema Nacional Anticorrupción, que se integraría por el titular de la Auditoría Superior de la Federación, el titular de la Fiscalía Especializada de Combate a la Corrupción, el titular de la Secretaría del Ejecutivo Federal encargado del control interno, el titular de la presidencia del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, el presidente del Instituto Federal de Acceso a la Información, un representante del Consejo de la Judicatura Federal y un representante del propuesto para crearse Comité de Participación Ciudadana, que sería un órgano integrado por 5 ciudadanos que se hubieran distinguido en tareas de combate a la corrupción. Adicionalmente, la minuta plantea 4 principios y pilares institucionales para su atención. En primer lugar, el principio del control interno de la gestión pública,
que se desarrolla a través de las diferentes instancias de los órdenes de gobierno y de los poderes. Destacadamente se afirma aquí un planteamiento de corresponsabilidad en la designación de los titulares de los órganos de control interno. En el caso de la Administración Pública Federal, la ratificación por el Senado del titular de la dependencia federal correspondiente. En el caso de los organismos constitucionales autónomos, la designación con la votación de 2/3 partes de la Honorable Cámara de Diputados para los titulares de los órganos de control interno, y los procedimientos que ya están vigentes y que entrañan corresponsabilidad tanto en el ámbito del Poder Judicial de la Federación a través del Consejo de la Judicatura, o el procedimiento de ambas cámaras para autónomamente designar a sus contralores internos. El segundo principio se refiere a la rendición de cuentas y el fortalecimiento de las atribuciones de la Auditoría Superior de la Federación, tanto desde la perspectiva de suprimir de la Constitución los principios de anualidad y de posterioridad para la realización de la revisión de la cuenta pública, como del establecimiento de una nueva sistemática para el análisis y presentación de información a la Cámara de Diputados. Actualmente, como ustedes lo saben, se presenta un informe de resultados del análisis de la cuenta pública, la cuenta pública se presenta el 30 de abril del año siguiente a la realización del ejercicio presupuestal, y se tiene hasta el 20 de febrero del año siguiente para presentar ese informe de resultados. La minuta plantea establecer un informe general ejecutivo del resultado de la cuenta pública e informes individuales de fiscalización de las entidades fiscalizables a diferentes plazos, uno al último día de abril del año subsiguiente a la entrega de la cuenta y otro al último día hábil de octubre del año subsiguiente a la entrega de la cuenta, y finalmente los últimos informes individuales en la presentación del informe general ejecutivo. El tercer principio se refiere a la investigación y persecución de presuntos ilícitos en materia penal relacionados con la corrupción, y el órgano a su cargo es la Fiscalía Especializada en la materia. Y el cuarto principio se refiere a el conocimiento, substanciación y sanción de faltas administrativas graves imputables a servidores públicos o que involucren la participación de particulares, y que estaría a cargo del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Esta propuesta de órgano jurisdiccional se basa en la evolución, en la transformación del actual Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, que incorporaría a sus funciones de resolver las controversias que se presenten entre la Administración Pública Federal y los particulares, la posibilidad de conocer y sancionar faltas administrativas graves de servidores públicos. Se plantea en la minuta nuevas atribuciones al Congreso de la Unión, particularmente para establecer dos leyes generales, una en materia de bases de coordinación del Sistema Nacional Anticorrupción y otra con relación a la ley general que establezca las responsabilidades de los servidores públicos, y particularmente tratándose de faltas graves. Lo que sucintamente descrito para el ámbito nacional, la minuta plantea replicarlo con las adecuaciones del caso en el orden de las entidades federativas. Existe, por otro lado, una distinción que permanece en el artículo 109 constitucional de conductas de responsabilidad de los servidores públicos, un caso las de carácter político, otro de carácter penal, el reforzamiento de las previsiones en materia de faltas administrativas para distinguir las graves de las no graves, y la previsión de las diferentes actuaciones, sea de órganos de control interno o de Auditoría Superior de la Federación, para presentar los casos de responsabilidad al orden competente o las denuncias a la Fiscalía Especializada. Por lo que hace al régimen transitorio, si ustedes me lo permiten, solo haría un comentario que en los 10 artículos se prevé que la entrada en vigor del Sistema Nacional está vinculado, la entrada en vigor de la modificación constitucional planteada, a que se expidan
las leyes generales que he mencionado y se adecuen las leyes correspondientes a los órganos encargados de las diferentes funciones en materia anticorrupción. Adicionalmente, también se prevén el respeto a derechos adquiridos, particularmente de trabajadores de los órganos que serían objeto de modificación. Sería, señor presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, muy esquemáticamente, pero el contenido de la minuta que se recibió. Muchas gracias, licenciado Canseco. Efectivamente, a reserva de que esté a disposición de ustedes esta presentación muy esquemática, muy sucinta, pero que rescata los puntos fundamentales de la reforma propuesta. A título personal, expreso que habiendo visto el documento, es una opinión muy personal, creo que los diputados sinceramente han hecho un trabajo serio, creo que se han acercado una serie de buenos análisis, han hecho reuniones previas de información, de audiencia. Me parece en lo personal que es un documento que vale la pena verlo con todo detenimiento, por una parte y por la otra, porque se trata de un tema que está en el ámbito de alta sensibilidad de nuestra sociedad. A nadie escapa de los aquí presentes que el tema de corrupción ciertamente es un tema añejo, es un tema, pero que ha calado en muchas raíces y naturalmente los primeros obligados somos los que desenvolvemos o desempeñamos alguna tarea gubernamental o alguna función pública. De ahí que el tema resulte, en opinión de su servidor, de mucha significación, de mucha relevancia, y creo que para la expectativa de la sociedad, que también vuelve la mirada a los integrantes del Congreso de la Unión, valdría la pena un ejercicio de fondo. Es una opinión personal, independientemente de las consideraciones, aportaciones, análisis que cada uno de los integrantes estime prudente hacer de esta iniciativa. Con este conocimiento general y con los documentos que ya obran en su poder y los que ustedes estimen que les hagamos llegar, yo me permitiría poner a consideración de ustedes el que hubiese la participación de los puntos de vista, las consideraciones que hubiese de parte de los presentes. Desde luego que interesaría, es derecho de todos, por supuesto, participar, pero también sería interesante conocer los puntos de vista de los señores presidentes de las comisiones dictaminadoras, en el orden que lo estimen, al principio o al final, como ustedes lo estimen oportuno, o al principio, como lo estimen adecuado, o se reiría cada uno de ellos. Ideas sociales, Carlos. Ideas sociales. Ustedes dicen. Señor presidente. Gracias, presidente. De la Comisión Anticorrupción. Pues ahora sí que toca con dos cachuchas, como coloquialmente se diría. Como presidente de la comisión, expresarle que la comisión está lista para hacer los análisis que se requieran, los trabajos, las consultas, siempre en la mejor disposición, como lo hicimos en la Ley General de Transparencia y en lo que se necesite en esta zona de la República para construir y llegar a acuerdos. Eso es en cuanto a como presidente de la Comisión Anticorrupción. Y como senador del Partido Verde y derivado de una plática que sostuvimos hoy por la mañana con los coordinadores parlamentarios del PRI, del Verde y con el presidente de la comisión, con el senador Burgos, sí dejar el posicionamiento, por lo menos del Verde, y si así sigue después de la plática de la mañana con el PRI, de que nosotros estaríamos dispuestos a votarla en sus términos en el momento que sea necesario. A partir de esa declaración que hacemos y de ese posicionamiento, que podemos votarla sin moverle ni una sola coma, y nos preocupa y estamos en la disposición de aprobarla, repito, sin moverle ni una sola coma, porque hay que partir de la base que a partir del día jueves, quedan 8 sesiones. Los trabajos que se realizaran en comisiones para poder ser votada y aprobada en este Senado de la República, para luego ser mandada a la Cámara de los Diputados,
pues lo que haría prácticamente es meter a esta reforma en un estado de crisis con los diputados, en el cual sería muy improbable que pudiera aprobarse. Dicho lo anterior, que estamos a la mejor disposición de votarlo en sus términos, como presidente de la comisión, insisto, que estamos en la mejor disposición. Gracias, señor senador Escudero. Sí. Señor senador Encinas, presidente de la Comisión de Estudios Legislativos, segunda. Bueno, muy buenas tardes, tengan todas y todos ustedes. Qué bueno que vamos a entrar a discutir de combate a la corrupción, efectivamente uno de los peores males que ha corroído la vida pública en nuestro país, y espero que podamos dar una discusión que nos permita construir un consenso. Hay que recordar que en el año 2013 ya habíamos realizado una discusión sobre este tema de una reforma constitucional en el Senado de la República, y la minuta turnada a la Cámara de los Diputados nunca fue dictaminada, por más que nos digan que fue considerada en la iniciativa que promovieron los propios diputados y que viene hoy contemplado en esta minuta, en algunos puntos en los cuales podemos tener coincidencias. Sin embargo, ya harán lo propio mis compañeros Armando Ríos Peter o Benjamín Robles. Hay un conjunto de temas que sí quisiéramos traer o anticipar para la discusión del proyecto de dictamen. Son alrededor de 10 observaciones, yo me voy a referir solamente a 3, para que mis compañeros puedan... Que se establezca un régimen de excepción ni de privilegio al Ejecutivo Federal, toda vez que es el único servidor público al que se le otorga inmunidad respecto de esta legislación. ¿Qué quiere decir esto? Que la ley puede ser aplicable a cualquier servidor público, con excepción del titular del Ejecutivo Federal. Y pues la legislación no puede la función pública de este país. Y no es una discusión nueva, esto lo hemos ya planteado anteriormente, con la necesidad de eliminar el fuero constitucional a todos los servidores públicos, y que el fuero, como está establecido, se limite única y estrictamente a la libertad de expresión y al derecho a que ningún legislador pueda ser reconvenido por las opiniones que manifiesta. Entonces, en primer término, consideramos que este régimen de excepción debe de eliminarse de la minuta enviada por los diputados. En segundo lugar, que es un tema que sin lugar a dudas tendrá repercusión en el debate jurídico, es la no prescripción del delito derivado de actos de comisión, de corrupción. Porque como bien establecido en la minuta, se establece prácticamente una prescripción a los 5 años, independientemente de que se acredite posteriormente. Y junto con ello nosotros hemos planteado la necesidad de establecer en la legislación la prescripción del dominio de los bienes obtenidos por funcionarios públicos derivados de actos de corrupción. Es decir, ni régimen de excepción, ni prescripción del delito, y establecer la extinción de dominio sobre bienes obtenidos con dinero de procedencia ilícita, que no necesariamente es la droga, sino son actos de corrupción o abusos de autoridad. Yo creo que hay mucha materia que discutir sobre este tema. Yo nada más destacaría en esta primera intervención 3 de los puntos que nos interesa abordar, y uno último, por algunas declaraciones que han hecho algunos diputados federales respecto a que nos piden que aprobemos en sus términos esta minuta, prácticamente a cambio de que ellos harían lo propio con la minuta que hemos enviado en materia de transparencia y acceso a la información. En lo personal, y eso voy a seguir insistiendo,
Cada una de las cámaras debe cumplir plenamente su función como cámara revisora y de ninguna manera nosotros estaríamos dispuestos a entrar a este trueque o mercado legislativo de una iniciativa por otra. Tanto tenemos nosotros las facultades plenas para revisar a fondo las minutas que nos envía la Cámara de los Diputados, como la Cámara de los Diputados tiene las facultades plenas para revisar a fondo las minutas que envíe el Senado de la República. Y sería lamentable que se estableciera un precedente de esta naturaleza. Es nada más lo que quisiera plantear, señor presidente. Muchas gracias. Muchas gracias, senador Encinas. Senador Puente, ¿tendría participación a nombre de la Comisión de Gobernación? Muchas gracias, presidente. En nombre de la Comisión de Gobernación, decirle que recibimos esta información para poderla circular con todos los integrantes de la comisión y estamos dispuestos y listos para el análisis y la discusión de los mismos trámites. ¿Es cuánto? Muchas gracias. Independientemente de está el espacio abierto, pero como se estableció que los presidentes de comisiones dieran un punto de vista, yo quisiera también decirles lo que un poco comentábamos al principio. Creo que es un documento serio, que es un documento elaborado a profundidad. En mi opinión personal es un avance muy importante en el tema, por lo sensible del tema y por lo que esto significa, es el diseño de todo un sistema que permite la incorporación de lo que antes no ocurría, una efectiva coordinación entre distintas entidades, órganos que efectivamente están vinculados de una u otra manera al conocimiento del tema de corrupción, por un lado, y porque, por otra parte, la perspectiva en la propuesta, en la iniciativa que fue aprobada por la Cámara de Diputados y hoy enviada como como minuta, ofrece también la posibilidad de que esto pueda escalar a los 3 órdenes de gobierno, porque incorpora al Poder Judicial de la Federación, obvio al Poder Ejecutivo, al Poder Legislativo a través de estos distintos componentes del esquema de coordinación en el sistema propio, y porque también alcanza no solo a los 3 poderes, sino también a los 3 órdenes de gobierno. Creo que, insisto, valdría la pena profundizarlo, qué bueno que se den puntos de vista, serán analizados, serán trabajados, pero nos parece que vale la pena poner la atención a lo que ya se hizo. Y por otro lado, coincido con el señor senador Encinas. Yo creo que la naturaleza, el nivel, la trayectoria que ha tenido el Senado de la República, pues es obviamente un enfoque de trabajo. Por supuesto que, ni siquiera haríamos caso a la hipótesis de que hubiera una permuta o un cambio de una aprobación por otra. Yo creo que la dignidad del Congreso General y de ambas cámaras, que finalmente somos componentes unos y otros, yo creo que ni advertir siquiera que se diera esa posibilidad, incluso a veces pues puede rayar hasta en el comentario aislado, pero yo creo que no, que el Senado, coincido con el senador Encinas, que el Senado tendrá su propio espacio, su propia responsabilidad, como siempre lo ha hecho. Y bueno, a partir de esto está abierta la participación de los interesados para quienes... Señor senador Larios. Gracias, presidente. En primer lugar, volver a poner en la mesa lo que ya ha puesto el senador Encinas. Ciertamente la corrupción es uno de los peores enemigos de nuestro sistema democrático. Se da en los 3 niveles de gobierno, se da en los 3 poderes, no generalizado, no quiero decir que es el modus vivendi, pero sí hay casos verdaderamente lamentables en los 3 niveles. No distingue colores partidistas y es un tema que el presidente de la República abocó incluso en su primer mensaje como presidente electo antes de ser presidente constitucional. El primer compromiso que asumió es el combate a la corrupción, la creación de una famosa Comisión Nacional Anticorrupción. El Senado de la República hace ya casi 2 años
después de un trabajo fuerte de negociación, construimos una reforma constitucional que se aprobó por unanimidad. Y como bien se ha dicho aquí, no fue más que tomada como referencia en el dictamen de nuevas iniciativas que fueron presentadas. Yo no desestimaría que en el transcurso de este tiempo se perfeccionó el propio dictamen que hizo la Cámara de Senadores. Hay que recordar que el presidente de la República, en su primera iniciativa de reforma a la ley orgánica, estimaba conveniente la desaparición de la Secretaría de la Función Pública. Hoy, el dictamen que viene de la Cámara de Diputados fortalece la Secretaría de la Función Pública, le permite no solamente las auditorías ex post, sino ex ante, es decir, durante el propio ejercicio. Nosotros en el Senado no pudimos lograr un acuerdo sobre un Tribunal de Cuentas. La Cámara de Diputados ha logrado un acuerdo en torno a crear una nueva sala del Tribunal Fiscal Administrativo, es que oí una llamada que pensé que era para mí, del propio Tribunal Fiscal Administrativo, que se constituirá con la aprobación del Senado y fungirá como un Tribunal de Cuentas, como sucede en España, como sucede, es decir, no es la función pública en el esquema que estaba vigente, o que está vigente ahorita. Bueno, en realidad no está vigente porque la propia Secretaría está un poquito en el limbo, aunque jurídicamente no. Pero ella le toca investigar, sustanciar el caso y luego aplicar la sanción, y eso es contrario a toda buena práctica de administración de justicia. Me parece que era súper importante fortalecer a la Auditoría Superior de la Federación, y este dictamen, lo que sea que cada quien, y nosotros no lo consideramos en nuestra reforma constitucional, fortalece la Auditoría Superior de la Federación, que es el órgano del organismo de control, que es el Congreso, de la revisión de la cuenta pública, y que hace cambios sustanciales. Ciertamente, en el grupo del PAN hay diversas opiniones sobre algunas verdaderamente atendibles de cómo mejorar el dictamen que nos viene en la Cámara de Diputados. Yo creo que en el grupo del PAN del Senado, el debate que tenemos que tener nosotros es sobre la eficacia. Está por concluir una legislatura en la Cámara de Diputados, nosotros empezaremos otra legislatura, si Dios nos da vida, seguiremos conociendo del tema, pero en la Cámara de Diputados entrarán otros. Cualquier modificación tendría que llevar el tiempo suficiente. Si llevó 2 años que la Cámara de Diputados conociera de nuestro dictamen, lo desechara, por decirlo de una manera, y construyera nuevas iniciativas que reconozco que superan lo que nosotros habíamos aprobado, habría que pensar en la eficacia de hacerle frente al combate de la corrupción con los instrumentos que seguramente a los ojos de varios serían imperfectos, como se ha mencionado aquí, el régimen, no de excepción, que en todos los países existe un régimen especial para el Ejecutivo, que habría que construir un régimen especial, o sea, no puede estar sujeto el presidente, por razones que todos entendemos de que no podía estar todos los días recibiendo una acusación y defendiéndose, que sería el deporte que todos los de oposición, pero sí tiene que estar sujeto a responsabilidad, estoy totalmente de acuerdo, es un tema central, es un tema importante, pero que puede, o sea, todos tenemos que valorar qué es lo que más importa ahorita, si aprobarlo con mínimas modificaciones o con algunas modificaciones que puedan ser consensadas con la Cámara de Diputados actual, o esperar a lo mejor que la nueva Cámara se instale y tarde algunos meses en volver a procesar. Me parece a mí que desde la perspectiva de nosotros es el debate. En resumen, nosotros construimos con muy buena voluntad y con absoluto consenso un dictamen que modificaba la Constitución en varios artículos que aprobamos hace casi 2 años y que votamos por unanimidad. La Cámara de Diputados lo desestimó, construyó un modelo que en mi opinión perfecciona, que toma los 4 elementos centrales para el combate a la corrupción, pero que aún así como Cámara Revisora quisiéramos modificar. Casi el dilema es cuándo modificamos, ahorita mismo, o esperamos a que se promulgue y lo vamos perfeccionando el camino.
Ese es, en mi opinión, el dilema que tenemos. Y el propósito de estas reuniones de comisiones es establecer la agenda, el calendario de cómo vamos a desahogar esta minuta a 26 días o no sé cuánto de terminar el periodo, a 11 sesiones de terminar el periodo. Yo creo que si vamos a hacerle modificaciones tendríamos que acordarlo a unas 5 sesiones para que en concordancia con la Cámara de Diputados la propia legislatura actual pudiera reconsiderar las modificaciones que nosotros hiciéramos en su caso. Muchas gracias, señor senador Larios. Senador Ríos Peters. Muchas gracias, presidente. Yo quisiera primero comentar que no se trata de desestimar el trabajo que hicieron los diputados, que me parece que pues fue bastante público el proceso que llevaron. Es cierto que nosotros aprobamos un dictamen aquí que ellos prefirieron cambiar en términos de modelo. No pasaron 2 años de esa discusión en la Cámara de Diputados, fue mucho menos tiempo, fue 6 meses. Alrededor de unos 3 o 4 meses en realidad lo que duró ese debate. Pero yo quisiera centrar, entendiendo que hubo un trabajo, me parece, bien realizado, entendiéndolo con la seriedad que comenta el presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales. A mí me parece que corremos un riesgo que quisiera yo por lo menos tratar de esquematizar. Los últimos meses, y estoy como senador por el estado de Guerrero, parto de los hechos de Iguala y Ayotzinapa, y los meses de octubre, noviembre, diciembre, que tuvieron una fuerte movilización social, la quiero traer sobre la mesa porque en cierto sentido es la que usted comenta, presidente. Hay una sensibilidad muy puntual de parte de la sociedad respecto a este tema, la corrupción, la impunidad. Casos como el de Iguala, Ayotzinapa y la Casa Blanca, o las casas famosas que fueron y siguen siendo parte de escándalos, pues son temas que tienen a la sociedad indignada y que en ese sentido, retomo el comentario, requieren de parte del Poder Legislativo una respuesta. Me parece que este sistema, como está planteado y como nos viene de Cámara de Diputados, es una mala respuesta. El corazón del combate a la corrupción es la voluntad política. Este sistema, sin duda alguna, tiene un avance fundamental en términos de buscarle una mejor articulación a los instrumentos que pueda tener la Procuración de Justicia o la Secretaría de la Función Pública o la Auditoría Superior de la Federación, todos estos elementos que ya existen en el sistema y que esta minuta lo que busca es darle una mejor articulación. Pero si esa mejor articulación no existiera, hoy el Estado mexicano, el presidente de la República, la Cámara de Diputados, los poderes constituidos tendrían elementos suficientes institucionales para combatir la corrupción, si hubiera voluntad política. No la hay. Es lo que hay que decirle a la gente alrededor de este debate. Me parece que eso nos permitiría, primero que nada, tener pues una dimensión clara de en dónde tiene que estar el alcance de la discusión. Y me parece que ahí es a donde hay cosas de la minuta que hay que perfeccionar. Las preguntas tienen que ser muy básicas. A ver, yo se las he tratado de hacer recientemente a algunos especialistas. Traigo esto a colación porque yo le hice llegar el día de hoy, tanto usted como la mesa directiva, una solicitud de que citemos gente, pero las preguntas tienen que ser muy básicas. A ver, este sistema como está, ¿permite evitar, prevenir, combatir, atacar, corregir los moches en la Cámara de Diputados o no? Es una pregunta que hay que ver si la resuelve o no. Esta pregunta evita que se vuelva a ocurrir un hecho tan lamentable como el de Iguala. ¿Por qué es un hecho de corrupción? Pues porque fueron autoridades municipales, en este caso, policías que entregaron a 43 jóvenes a criminales. Eso es un acto de corrupción. Corrupción, aparte de uno de los más profundos y terribles sentidos. O esto previene, corrige el tema de la Casa Blanca, del conflicto de intereses. Yo creo que eso es darle una respuesta en términos de la premura que plantea usted, presidente, a la ciudadanía. Lo que yo he encontrado en las preguntas que le he hecho a especialistas es, pues, con o sin el sistema, depende de la voluntad política que exista. Creo que no debemos de quedarnos con una respuesta de esa naturaleza. Yo creo que el sistema por sí mismo no tiene en la lógica de pesos y contrapesos de la que su diseño parte la suficiente contundencia, especialmente por algunos elementos que me parece que la minuta puede ser corregida y mejorarse. El tema de la participación ciudadana, el tema del propio comité, como está planteado, me parece que es insuficiente. Debemos de darle mucho mayor dimensión, mucho mayor realce y mucho mayor capacidad. Por eso yo he insistido
que esa discusión que en Cámara de Diputados se dio respecto a que las decisiones del sistema sean o no vinculantes, la minuta dice que no serán vinculantes, hace una diferencia de 180 grados. Si ponemos a los ciudadanos al frente como actores parte del sistema, logramos que sus definiciones, sus decisiones sean vinculantes frente a las autoridades que son parte del sistema, Auditoría Superior de la Federación y las que hemos mencionado, me parece que podremos generar un nuevo vehículo donde la discusión sobre la voluntad política sí esté en tejido, y no solamente entre actores del poder o burócratas, por así decirlo, sino con ciudadanos al frente tratando de buscar una dimensión distinta de pesos y contrapesos. Solamente lo quiero dejar ahí porque la solicitud puntual, presidente, es que podamos abrir un periodo también, como cuando se presentó el tema de transparencia, se abrió un espacio, se escuchó a la gente, hubo posiciones a favor, posiciones en contra. Hay gente que está contenta con esta minuta, también yo debo de decirlo, pero me parece que hay gente que incluso al estar contenta sigue pensando que se puede tener un mejor producto legislativo. Creo que como colegisladora, como Senado, independientemente de los tiempos o de las condiciones a las que estemos frente a la Cámara de Diputados, es nuestra responsabilidad, y así lo pongo yo como un asunto personal, por lo menos como miembro de una generación que ha sufrido de los embates de la corrupción de manera terrible durante por lo menos 4 décadas, sería importante tener una revisión mucho más a fondo. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, senador Ríos Peter. Señor senador Robles. Muchas gracias, senador presidente. Pues yo entiendo precisamente que estamos convocados para eso, para definir una ruta de trabajo. Me parece que no es el momento de definir posturas concretas de voto, aunque yo también diría en ese ánimo que así como está, pues si no se modifica, pues en el grupo parlamentario del PRD pues no estaríamos de acuerdo en votar a favor, porque pareciera que no hemos entendido algo que desde que inició esta administración parecía que ya habíamos estado construyendo una ruta conjunta en materia de verdaderamente combatir la corrupción. Y hay algo que creo que todas las mexicanas y mexicanos dicen: en este país no debe haber intocables. Y eso va desde el presidente hasta toda la República. Y yo estoy de acuerdo con el senador Encinas cuando plantea que el Senado debiese aprovechar esta enorme oportunidad que se nos presenta para revisar y legislar en torno al propio fuero, porque precisamente nosotros no podemos encontrar ningún espacio que nos justifique en este momento que por tener un cargo público, entonces sí puedes tú actuar con impunidad. Y creo que esta es la oportunidad. Y si este es el tema, pues entonces tenemos que revisarlo. Y bueno, pues yo veo aquí en el orden del día que ya se ha votado, que estaríamos escuchando una propuesta de ruta de trabajo para la elaboración de un dictamen que espero que tome en cuenta parte de lo que ha expresado aquí el senador Ríos Peter, y que en el grupo parlamentario del PRD, lo decía Alejandro Encinas, hemos estado revisando 8 o 9 puntos de saque en los que también nosotros tenemos, Héctor, que ponernos de acuerdo para ver cómo lo planteamos, que va desde lo que ya acoté hasta la insistencia de la publicación de las declaraciones patrimoniales, los conflictos de interés y otros temas que aquí ya se han abordado y que no tiene caso repetir, porque entiendo que lo fundamental, aparte de hacer algunas consideraciones, yo coincido en que pareciera que el trabajo que hicimos en el Senado al principio pues sí fue minimizado y no se tomó en cuenta. Bueno, pero más allá de eso, estamos en la idea de construir, y no creo que porque aunque falten pocas sesiones, tengamos que apresurarnos para que después se nos acuse que en este tema tan trascendente para el país estemos legislando bajo las rodillas o sobre las rodillas. Entonces, ojalá haya, como lo decía Armando Ríos Peter, también la voluntad nuestra de meternos como Cámara Revisora, hacer la chamba que nos toca, como espero que la Cámara de Diputados haga lo propio respecto de la importantísima iniciativa en materia de transparencia que les enviamos recientemente. Bueno, yo El creo señor, que el señor senador Bartlett.
y también solicitó de nueva cuenta la palabra, aunque no estamos en discusión de dictamen y mociones, pero muy válidos los puntos de vista, y de nueva cuenta después el señor senador Larios. Bueno, yo creo que el tema, y aquí se ha planteado, es el método para procesar esta minuta, ¿no? A mí me parece que el decir que urge sacarla, pues una pifia para atender este problema fundamental. Este tema que hoy por hoy es el tema que acusa desde la presidencia de la República hasta los gobernadores y congresos y todo, pues tendríamos que tomarlo con una enorme seriedad y no estar pensando en que pues se van a ir los diputados y se va a tardar más, ¿no? Ese es el primer punto, eso es lo que está planteado, ¿no? Y aquí ya nada más hay diferencias planteadas por tres posiciones, ¿no? Encinas está tocando un tema fundamental, pues que quiere cambiar la esencia de la minuta. Larios incluso nos dice que en el Partido de Acción Nacional hay sus diferencias y que se subsanarían si se le da prioridad a la prisa, a sacarlo ya. Y Ríos Peter también hace un planteamiento de enorme importancia. Hoy mandó un documento importante que me imagino tiene el consenso del PRD. Así que yo creo que el día de hoy debemos fijar un programa serio con toda clase de participaciones y discutir el tema principal que ya dijo Ríos Peter. Esta minuta sirve para acabar con la corrupción en Los Pinos, para acabar, yo diré, porque es ahí donde hay que tocar, para que haya una investigación sobre el ejército, para que tengamos una absoluta seguridad que no va a haber obstáculos. Pues la idea que yo recojo aquí es que no. Entonces, si vamos a sacar una minuta que pues no resuelve ese problema, número uno, ¿sirve esta minuta para eso? Si hicimos no, pues hay que corregirlo. Sería gravísimo que nos lanzáramos por prisas. Al final de cuentas, los diputados ni caso nos hicieron. Si vamos a esperarlos, nosotros mandamos una reforma que ni siquiera tocaron. Entonces, pues, yo sí considero que lo dicho aquí nos debe llevar a establecer un plan de trabajo serio, que no tenga las prisas de que ya se van. Y ese trabajo serio nos debe llevar a la conclusión y a la discusión. ¿Sirve esta minuta, este modelo para acabar con la corrupción que está pudriendo al Estado mexicano? Esa sería la pregunta en todos los aspectos. Muchas gracias, presidente. Gracias, senador Bartlett. Senador Larios. Sí, agradezco su buena disposición, presidente, dado que yo había hecho uso de la palabra, pero me parece muy importante. Bueno, primero precisar, en el Grupo PAN tenemos un grupo de trabajo, no hay una posición definida ahorita del PAN con respecto a esta minuta, de manera que no puede interpretarse cualquiera de lo que ya he dicho como la posición, vamos, incluso no asumí una posición explícita. Segundo, me parece que partir de planteamientos como los que se han hecho aquí, esta minuta nos garantiza que se va a acabar la corrupción en México o que no se va a dar un caso de como la Casa Blanca, bueno, o Ayotzinapa. Evidentemente lo que garantiza que no se den actos de corrupción es que no existe impunidad. Y esta minuta sí establece mecanismos claros de poder sustanciar los asuntos y de que un tribunal diferente que no existe hoy pueda juzgarlos y pueda sancionarlos. Lo que existe hoy, lo que nos lacera, es la impunidad. Decir que en todos los países del mundo, independientemente de los mejores sistemas que tengan de combate a la corrupción, existirán casos de corrupción. Lo importante es que una vez detectados, sean sancionados. Y esta minuta en lo particular, a mi juicio personal, sí avanza de manera notable en ese asunto. Que mi voto vaya a ser en contra porque no garantiza que en el futuro se vuelva a presentar un asunto, pues entonces me parece que estaremos viviendo en un mundo que no existe. Lo que importa es que no existe impunidad
y en la medida que combatamos la impunidad, en esa medida se va combatiendo los incidentes de corrupción. Eso me parece como una premisa esencial, porque si no, no vamos a aterrizar en algo que le sirva a este país, y vamos a navegar en el transcurso de los meses y de los años, y como no lo vamos a encontrar, pues seguiremos en el mismo status quo. Y ese es el dilema que tenemos, o sea, en dónde vamos a encontrar el justo momento de darle al país mejores instrumentos de los que tiene ahorita, que estos que manda la Cámara de Diputados, que todavía requieren de leyes secundarias, por cierto. ¿Sí? Hay que recordar que nosotros aprobamos hace 13 meses, también por unanimidad, una reforma al constitucional en materia de transparencia, al artículo 6º constitucional, entre otros, y tardamos 13 meses en construir la legislación secundaria después de que fue aprobada, promulgada la reforma, nosotros hace año y medio. Bueno, todavía falta que la Cámara de Diputados, seguramente nueva, o la que está ahorita, procese la legislación secundaria. Entonces también es un tema. Todo es perfectible en la vida, toda obra humana es perfectible, las leyes son perfectibles. Entonces, en la medida de lo posible, encontremos el perfeccionamiento de esto, pero no podemos caer en situaciones de decir, si no me garantiza que no vuelve a ocurrir un esquema como el de la Casa Blanca, no lo voy a aprobar. Pues claro, siempre existirá, lo que importa es que pueda sancionarse. Yo por eso decía a la locución del senador Encinas, sí creo que en todos los países del mundo el Poder Ejecutivo no tiene un régimen de excepción, pero sí tiene un régimen especial. Hoy mismo hay un recuento del régimen especial, porque tampoco puede estar metido en una crisis política el país todos los días por cualquier acusación, pero sí tiene que estar sujeto a responsabilidades. No lo niego, es algo que debemos de buscar, pero un régimen que sea democráticamente manejable y que garantice la no impunidad. Gracias, Senador Ríos Peter. Yo solamente qué bueno que haya este pequeño debate, porque da claridad de la dimensión de la discusión y por lo tanto de que la premura para aprobar una minuta de esta magnitud no resulta tan obvia. Solamente haciendo una breve contestación, si la minuta entonces lo que nos garantiza es que no va a haber impunidad en el país, pues entonces, siguiendo un poco el comentario del senador Héctor Larios, pues entonces esta es la verdadera panacea, porque si tenemos un problema de corrupción en el país que es terrible, el verdadero problema que tenemos en este país es de impunidad. Pero solamente por utilizar ese ejemplo, yo preguntaba, ¿esta minuta ayuda a evitar, prevenir o castigar los moches? Solamente por poner un ejemplo que no es menor, no son ejemplos casuísticos o ejemplos pequeños, son ejemplos que dan una dimensión de la erosión que tiene la clase política y el comportamiento de los poderes públicos o de la república. Es un poco el problema. Pues tendríamos que entrar al fuero. Solamente en ese ejemplo, si es que este sistema verdaderamente posibilita que a través de los pesos y los contrapesos haya una denuncia, se detecte por parte del fiscal anticorrupción que existe un tema ilícito propiamente y que hay que castigar, entonces tendríamos que ir en el tema en paralelo, siguiendo el asunto que puso sobre la mesa Alejandro Encinas, a revisar el fuero. Pues estaremos hablando de hechos ilícitos en los cuales están involucrados actores que tienen fuero. Y si también hay senadores metidos, también tendríamos que ir contra senadores o senadoras. Es decir, la discusión, y si les gusta el ejemplo de Casa Blanca, tendría que ser en la misma magnitud. Porque no se trata solamente de pensar que son hechos aislados, son los hechos que hoy tienen el problema de crisis de confianza del que a mí me tocó escuchar por lo menos hace 3 semanas, del que hablaba el propio titular del Ejecutivo. Entonces, puesto en esa dimensión, o por lo menos en la argumentación que en el armado de la ruta crítica a nosotros nos interesa, creo que es importante hacer una discusión no digamos inercial. Sin duda alguna el sistema ofrece mejores opciones de articulación, yo no las descalifico y creo que los diputados se esmeraron en buscar esa lógica de articulación y muchos académicos que han tenido que ver con esto, desde instituciones universitarias, no es un esfuerzo menor el que estamos discutiendo. Pero el corazón del combate a la corrupción y el corazón del combate a la corrupción en la lógica de evitar que haya impunidad, y pongo los 3 ejemplos, Ayotzinapa, Los Moches y la Casa Blanca, que son los escándalos que hoy tiene a la gente indignada. Y la línea 12, si les gusta. Y la línea 12 del metro. ¿Cuál quieren? ¿Cuál quieren que sea el PRD o de un gobierno perdista? Estoy tratando de hacer un análisis serio. Bueno, con la línea 12 del metro.
les gusta línea 12 del metro, les gusta la Casa Blanca del presidente, les gustan los moches y les gusta el tema de Iguala y Ayotzinapa, digamos, no hagamos un debate partidista, o por lo menos no es la intención de mi intervención, la línea 12 incluida. Bueno, ¿este sistema nacional anticorrupción lo previene y lo castiga de manera correcta? No, porque el corazón, que es la parte de la voluntad política, bueno, a ver, vuelvo a hacer el ejercicio que yo hice. Las instituciones que este sistema busca articular, hoy tienen prácticamente los mismos instrumentos. Si hubiera voluntad política para atacarlo, pues le puede poner un poquito de mejores tiempos a la auditoría, le pueden poner un poquito de mejor condición a que ahora se llama fiscal anticorrupción, pero los elementos ahí están, son los mismos elementos ¿Perdón? Con autonomía, eso no existe. ¿Con autonomía qué? No hay un fiscal anticorrupción y mucho menos con autonomía. Aquí no la tiene tampoco. O bueno, usted está en el 2018, tiene razón. Entonces, que el pueblo de México, en esa premura que queremos darle a la discusión, pues hay que decirle también que se va a tener que esperar 3 años a que la Fiscalía sea autónoma. Bueno, la Fiscalía es autónoma a partir del momento que la nombramos. Hagamos el debate. Qué bueno que se está dando esta discusión. Yo lo único que quiero poner en contexto es, si esta discusión, que es la parte de la ruta crítica que está agendada, ya haremos un debate mucho más amplio. La idea es darle seriedad a esa discusión. Pero me parece que tiene que tener la dimensión, el tamaño y la seriedad que siempre hemos tenido en una discusión, pero sobre todo en algo que hoy pues sí tiene una sensibilidad muy particular, una indignación muy específica, sea de la línea 12 de la gente que vive en la Ciudad de México, o sea el tema de la Casa Blanca de todos los habitantes del país, no importa qué partido político. Esto tiene que tener, me parece, una discusión lo más amplia posible, lo más avanzada, para al final de cuentas tener el mejor producto legislativo. Senador Escudero y enseguida el senador Puente. Sin duda la ruta de trabajo, presidente, que habrá que establecer, pues sí tendrá que ser muy clara, ¿no? Me parece que empezamos a escuchar las posiciones sobre la mesa y hay que decirlo, algunos hemos hecho una revisión a conciencia de la minuta que hemos recibido, donde encontramos elementos muy importantes, sin duda la extinción del dominio, sin duda la declaración de intereses, que a todos nos preocupa, que es importante que quede en la legislación, y otros temas. Es difícil cuando alguien hace una iniciativa, en ese caso la minuta que nosotros hicimos de anticorrupción, que hicimos con el senador Encinas y con nosotros, pues la verdad es que es difícil luego, pues cuando uno tiene la paternidad de los temas y del acuerdo que logramos, pues es difícil reconocer que nos quedamos cortos. Algunos los podrán hacer y otros no. Yo sin duda alguna, en un tema muy personal, me parece que en esa minuta nos quedamos cortos. Me parece que no llegamos a profundidad en los temas de la propia Auditoría Superior de la Federación y en los temas del Tribunal Fiscal. Yo lo reconozco, es mi opinión. Me parece que en la minuta que hicimos aquí en el Senado nos quedamos cortos. Me parece que es un gran insumo el que estamos recibiendo por parte de Cámara de Diputados. Me parece que no es un tema nuevo. El tema de que el Tribunal Fiscal de la Federación sea el que aplique las sanciones no es un tema nuevo. Es un tema que venimos discutiendo desde hace 10 años, que no hemos podido, o más, David, ¿no? O a lo mejor 15 años venimos discutiendo que no hemos podido, y los que fuimos diputados, nunca nos pudimos poner de acuerdo. Legislatura tras legislatura se discutía cómo hacer, inclusive se aprobó también una reforma de que el Tribunal Fiscal, que nunca entró en vigor, que nunca hubo los recursos, que nunca hubo la disposición, que nunca llegó al Senado de la República, para que el tribunal, de una vez por todas, el Tribunal Fiscal, fuera el encargado de aplicar las sanciones a los servidores públicos y más aún a las personas morales que estuvieran involucradas en un acto de corrupción por temas graves administrativos. Me parece que el que haga una revisión profunda de la minuta, de las nuevas facultades que le estamos dando a la Auditoría Superior de la Federación, que hay que decirlo también, me parece que una parte se retomó de la iniciativa que votamos, que se convirtió en minuta en Cámara de Diputados en la legislatura pasada, donde sí fortalecíamos a la Auditoría Superior de la Federación, donde sí le dábamos la oportunidad de tener estas auditorías en parcialidades que pudieran entrar, revisar y pudieran rendir cuentas y no esperarse todo el año para rendir. Nunca fue aprobada.
Pero esta es una minuta mejor lograda de lo que hicimos en esa época. Sin duda alguna, aquellos que entren a la revisión puntual de esto se dará cuenta que contiene los elementos necesarios, así lo veo yo, para dar un combate frontal a la corrupción. No hay que desestimar que teniendo esta reforma vienen las dos leyes generales, la Ley General de Responsabilidades y la del Sistema Anticorrupción. En esas leyes generales que vamos a hacer también existe una gran oportunidad para solventar o para perfeccionar algunos de estos temas. El que revise el artículo 2º transitorio de esta propia minuta se dará cuenta que se estableció un plazo de 1 año para hacer las leyes generales. Es decir, si llegáramos a votar esta minuta para que se convirtiera en ley, tendría que ser aprobada en la Cámara de los Senadores, suponiendo que no le modificamos nada, y tendría que ir a darle la vuelta al país para que sea aprobado. Después de eso, pasaría 1 año para que nosotros tuviéramos esas dos leyes generales. Y después de eso, el tiempo necesario para que cada estado tuviera su ley. Es decir, estamos mandando el combate a la corrupción a 3 años. Entonces, bueno, pues ahí está la reflexión que cada grupo parlamentario tendrá que hacer de qué es lo que más conviene. Si hacerlo de la manera en la que hemos recibido, sin modificarle una coma o no, o hacer un estudio, un análisis profundo, foros, evaluar si da tiempo de hacerlo en un breve plazo para poder tener rebote en la Cámara de Diputados o no, o algunos dirán esperemos a la nueva Cámara de Diputados. Están ahí las posiciones sobre la mesa, se establecerá el método de trabajo, pero sin duda nosotros como grupos parlamentarios pues, hemos establecido y hemos dicho que nosotros estamos dispuestos a votarlos sin que se le mueva una coma. Gracias, presidente. Muchas gracias. Tenemos en lista de participaciones al señor senador Puente, al senador Batlle y al senador Fernando Torres. Senador Puente. Muchas gracias, presidente. De manera muy breve, simplemente destacar que estos avances, los cuales consideramos, como ya lo ha dicho el senador Escudero, en nuestro grupo parlamentario como muy importantes en materia del combate a la corrupción, nos pronunciamos y apoyo la moción que hace el senador Escudero sobre buscar esta ruta de cómo sí lograr hacer realidad estos avances que hoy son una realidad ya en minuta y que nosotros lo pudiéramos materializar en materia de combate a la corrupción. También que asumamos los tiempos reales, no los deseables, porque hay que dejarlo de manera muy clara y sobre todo ante los medios y las mexicanas y los mexicanos que nos siguen por el canal del Congreso, que a lo mejor lo deseable no sería realmente exitoso para darles este instrumento legal que sea un beneficio. Y decía el senador Ríos Peter, hay que darle la dimensión, y a mí sí me gustaría precisar algunas cosas. No poder tratar de igual manera el tema de la Casa Blanca, el tema de los moches con Ayotzinapa. Yo sí creo que deberíamos de hacer una precisión aparte. Ahí es un tema que sí ha sido muy delicado, que sí tiene que ver la corrupción, pero que también eso llegó a un grado que no se puede comparar con el tema de la Casa Blanca, con el tema de los moches. Quizá lo podríamos comparar efectivamente como con la línea 12, con las ligas, con la leche Betty, pero el tema sí dejarlo aparte. Creo que en ese debate nosotros lo que estamos buscando es poder establecer una ruta crítica en la cual podamos analizar, discutir, dictaminar esta iniciativa en la cual nosotros nos pronunciamos por aprobar en los términos de la minuta. Muchas gracias. Presidente, por alusión. Por alusión. Perdón, pero no estamos todavía, no estamos en discusión de dictamen. Con mucho gusto le damos la palabra, pero no estamos en reunión de discusión, ¿eh? Senador Bartlett. Yo con todo respeto. Pero es que estamos, perdón, es que no estamos en... Le cedo a alusiones personales. Nada más las alusiones personales, presidente. Bueno, sí quisiera precisarles que no estamos en la discusión del tema para llevar así es. Entonces, así es que con mucho entonces, gusto. no lo sé, mi senador. ¿le cedo o no le cedo, entonces, presidente? Hable, por favor, senador. No, me la concedió y después el para los dos, hombre. Mire, la intención de poner algunos ejemplos no solamente tiene que ver con el origen partidista, un poco por la expresión de usted. Todos esos ejemplos que haya, yo los aborrezco, sean del partido que sean del mío, sean del de usted, sean del PRI, sean del Partido de Acción Nacional.
Me parece que precisamente por eso es importante darle escala y dimensión a este debate, para no caer en esas pequeñeces. Digo que ahorita usted que citaba a la gente que ve, la gente se indigna de que pareciera ser que ese debate es un debate de partidos, es un debate de un problema estructural. Si no logramos atacar un tema como el de Ayotzinapa, que es un problema de corrupción de lo más terrible, porque no hay peor corrupción que la de que una autoridad entregue a un joven para que lo asesinen. Eso es un acto de corrupción de la peor naturaleza y trascendencia. Ese es México hoy. Ese es México hoy. Y desafortunadamente es parte del Estado que yo hoy represento. Entonces, si no le damos esa dimensión a esta discusión, a este debate, que es lo que produce indignación en la gente, entonces, pues aquí nos vamos a echar unos rollazos diciendo que esta iniciativa es realmente la panacea para combatir el mal de males, que afecta y que indigna. No estoy diciendo que eso es usted. Si quiere lo... Pero a lo que voy es a que se pueden generar lógicas de ese tipo que me parece que serían equivocadas, planteando que el dictamen como tal resuelve muchos males. ¿Qué quisiera poner, por lo menos en el interés de esta discusión que yo tengo? Veamos qué tanto este nuevo sistema, en el dictamen que estamos analizando, puede corregir los males que en evidencia empírica están hoy frente a la gente. Tal vez tendremos posiciones distintas dependiendo de en dónde estemos ubicados en el espectro político, pero por eso me parece doblemente importante invitar especialistas, a gente que analizando, y muchos de ellos que están a favor de la minuta, me ha tocado escuchar que hay cosas que se le pueden perfeccionar. Y esa es la solicitud que yo hice desde un principio. Muchas gracias, presidente. sí, Gracias, senador Ruiz Peter. Senador Bartlett. yo creo que estamos repitiendo lo mismo. Aquí lo que hay que decidir, si salimos con el fast track disfrazado, ¿verdad? O nos abocamos a la tarea que es entrar al fondo del tema. Entonces, eso es lo que se propone en la sesión de hoy. Ahora, hay un problema interesantísimo que surge aquí nada más con lo que se planteó, que tenemos que tomar en cuenta. No nos hemos puesto de acuerdo en años, no vamos a avanzar. ¿Por qué? Porque ahorita en esta serie de comentarios ya apareció el peine. Es decir, es que esta ley debe de ser capaz de dilucidar el problema de Ayotzinapa, el tema de Tlatlaya, el tema de la estela de luz, el tema de oceanografía, y entonces aquí mismo surge, oye, y la línea del metro, ¿no? ¿Por qué? Porque están partidizando todo, y la estructura que están planeando es partidizando el problema de la anticorrupción. Por eso no se van a poner de acuerdo nunca. Hay que eliminar eso en toda la estructura. Es una estructura partidizada. Y aquí ya vimos en 5 minutos que cuál es más grave. Los casinos, hombres, se nos olvidaron los casinos. ¿Ah? ¿Y por qué están paralizadas todas las comisiones? ¿Dónde quedó la comisión de oceanografía? O la comisión de la Casa Blanca, o la comisión de la... porque está partidizada, y entonces, tú me sacas acá, pues yo te saco esta otra, y entonces mejor no sacamos ninguna. Ese es el problema. La estructura de todos los organismos se han quedado, están partidizados y pasa esto. Y es lo que deberíamos de aclarar en una amplísima discusión, amplísima, porque con este tema no se puede jugar. Muchas gracias. Gracias. Concluiríamos esta parte. Perdón. Senador Torres y enseguida el señor senador Benchina. Gracias, presidente. Bueno, sin tanto rollo, como decía el senador Ruiz Peter, me parece que el objetivo de esta reunión es precisamente discutir el método y la agenda, ¿sí? Y no estar adelantando posiciones personales ni de grupo parlamentario, y evitar agarrar y la oportunidad para llevar agua al molino o tallar al de enfrente. Entonces yo, en ese sentido, quisiera preguntar si hay una propuesta formal por parte de los presidentes de las comisiones respecto al método y la agenda en cuanto a tiempos para avanzar en la propuesta, y que en eso se vaya la discusión
y evitar adelantar posiciones de carácter político. Muchas gracias, senador, es muy puntual. Señor senador Penchina. También muy breve, presidente, y yo entiendo que el primer turno de esta minuta que viene de la Cámara de Diputados la tiene la Comisión de Puntos Constitucionales, y conocedor de su profesionalismo, estoy seguro que ese método y ese proceso, ruta de trabajo que se tendrá que establecer para llegar a conclusiones y en todo caso a que cada quien ejerza libremente su voto o su parecer sobre un tema tan importante. Yo solo haría una reflexión respetando lo que ha dicho cada quien, porque creo que cada quien tiene su propia verdad. Y creo que el espectro de la vida pública hoy nos exige que tomemos cartas en el asunto y no vería ni todo claro ni todo oscuro, como a veces se polariza en el debate. Aquí ha habido un reconocimiento que parece menor y que yo no quisiera que pasara desapercibido. Hay el reconocimiento que los senadores hicimos algo en el pasado que no tuvo suerte en Cámara de Diputados. Hay el reconocimiento de que lo que hicieron ahora los diputados es más completo que lo que habíamos hecho los senadores. Por lo tanto, hay muchas cosas buenas en esta minuta. Y creo que la libertad, la exigencia y el nivel del debate, no partidizándolo en lo posible, pues debe de llevarnos a tomar decisiones trascendentes de un método que tiene unos elementos adicionales en donde ya logramos ponernos de acuerdo. Yo creo que del mismo grado de complejidad era la ley de transparencia. Y si no mal recuerdo, salvo un distinguido senador de este cuerpo colegiado, pues fue algo que todos reconocieron como un gran trabajo. Y que sin yo haber sido parte de ese trabajo, pues se hizo un gran trabajo. Y creo que entonces no habría que verlo aislado. Si da tiempo para que en esta legislatura, bajo una premisa moral frente a la sociedad, bajo el método que nos propongan los presidentes de estas comisiones, logramos conciliar las diferencias y avanzar aprovechando lo que sí está bien de esta minuta, porque sin duda tiene cosas buenas, y podemos incluso espejear a la Cámara de Diputados con el mismo ánimo de lograrlo, habremos cumplido el objetivo. Si no da tiempo en esta legislatura, será cuando dé tiempo, pero no cejar en el esfuerzo. Y yo diría que en los análisis de estos ejemplos hay veces muy gráficos que entiendo la intención, por ejemplo, de Armando, porque lo conozco, de reflejar, poner en juicio si esta es la mejor de las iniciativas para descubrir qué elementos faltan. Yo diría que no nos llevemos a estos ejemplos porque ninguna ley, en ninguna materia, puede evitar el acontecimiento de hechos fuera del Estado de Derecho. Para eso es la ley. Entonces no va a ser posible contestar de manera radical que esta ley garantice que no ocurra algo que es muy lamentable. Puede volver a ocurrir. Eso yo creo que esa es una respuesta racional. El tema es que esta ley lo sancione de forma ejemplar, evite la impunidad e imponga un castigo que inhiba las acciones futuras. Yo creo que ese es el lenguaje correcto. ¿Por qué lo quiero llevar ahí? Porque lo logremos en esta legislatura o no, creo que lo que no podemos dejar de insistir es que lo tenemos que lograr algún día. Pablo Escudero hablaba del 2009, si no mal recuerdo, 2010 que fuimos diputados. Yo también fui diputado en el 2000 y también mandamos algo que aquí se estacionó. Es decir, creo que lo logremos en un mes o en un año o cuando tenga que darse, es algo que está esperando la gente de nosotros. Entonces yo sí quisiera, más que partidizarlo como parte de un partido, que nosotros tenemos la firme voluntad de avanzar en el tema, que también hay que empezar a trabajar el tema de la autonomía de la Procuraduría, que tiene que ver con esto y que tiene que ver con la ley de transparencia. Y le diría con toda amistad al licenciado Encinas, senador de este, muy distinguido de este cuerpo colegiado y de estas comisiones, que yo no tomaría, porque luego ahí nos estacionamos, recordarás cuando nos estacionamos en dimes y diretes en la ley de deuda pública de estados y municipios, y perdimos un año. Entonces yo no sería tan sensible a las expresiones de la Cámara de Diputados. Hemos sido diputados y entendemos la lógica de un cuerpo colegiado más grande y más complejo. Yo creo que lo que fue mal parafraseado por parte de los diputados, que se entendió como un cambalache, más que eso, y así quiero pensarlo,
tiene que ver con la complementariedad de un sistema y de otro sistema. Entonces, parte de esta ruta es revisar cómo avanzamos nosotros en transparencia y cómo embona y no embona lo que hicieron dos cuerpos colegiados que, como bien decía el senador Bartlett, tienen sus propias funciones. Entonces, no lo tomemos tanto como algo que separe, si es que lo que queremos es una ley. Porque luego en dimes y diretes, minutas hay un chorro, ¿eh? Y luego hacemos minutas sin considerar la lógica de una Cámara que representa a los ciudadanos mientras nosotros representamos a los estados. ¿Qué es lo que quiero decir? Seamos positivos, pongámonos a trabajar, pongamos todo nuestro empeño y veamos si es posible lograrlo. Y si el tiempo no nos ayuda, pues los instrumentos legislativos, aunque haya cambio de legislatura, ahí van a seguir. Y que sea un compromiso de todos que logremos la mejor pieza posible, que por cierto, Armando, no hay ley inacabada ni perfecta. Todas las leyes son perfectibles, hagámoslo lo más imperfecta posible para poder lograr los objetivos que la sociedad está esperando de nosotros. Es cuanto, presidente. Muchísimas gracias, senador Penchina. Pues obviamente apreciamos muchísimo todos los puntos de vista, todos son atendibles, todos son importantes y nos da un marco de referencia para entrar propiamente al trabajo dictaminador. Yo quisiera poner a consideración de los presentes y de los señores presidentes de las comisiones dictaminadoras una base de ruta de trabajo que nos encamine a un dictamen. Primero quisiera poner a consideración de ustedes el que nos autorizaran que las comisiones dictaminadoras, para efecto de darnos agilidad, que nos autorizaran a declarar esta sesión como una sesión permanente que nos permita agilizar el trabajo, notificarlo con mayor sencillez y facilidad. Así que en esa sería la primera propuesta y le pediría atentamente al señor senador Encinas tomara el parecer, la opinión de los aquí presentes para ese efecto. Con mucho gusto, senador Burgos. Consulto a las y los integrantes de las Comisiones Unidas si es de aceptarse que nos declaremos en sesión permanente. Los que estén por la afirmativa, a favor de manifestarlo. Perdón, si me permite. Sí. No sé si quiera que se discute el asunto. ¿Cómo se va a declarar en sesión permanente la comisión si ni ruta de trabajo tiene, plan de trabajo? A ver. O sea, primero se establece un plan de trabajo, primero se establecen las bases y luego se hace la sesión permanente. No se puede declarar una sesión permanente si no hay a la vista de los miembros de la comisión, de los dictaminadores, es un plan de trabajo. Si me permite, Corral, le aprecio mucho. Lo primero es que, la primera parte es que estuviéramos en sesión permanente, que ya lo han autorizado. Segunda petición, pedirles a los señores presidentes y a los aquí presentes nos autoricen a que los equipos técnicos, con lo que aquí se ha dicho, con lo que se ha avanzado y con el contenido mismo de la minuta, se vaya elaborando un borrador o un anteproyecto. Tomemos la votación. Y tomamos la votación. Propuesta concreta. Perdón, señor senador Bartlett. Propuesta concreta. La autorización para que a partir de la minuta, los comentarios y los documentos que aquí se han presentado, se nos autorice a trabajar también con apoyo técnico, por supuesto, de las secretarías técnicas, a que se elabore un borrador. Le había pedido yo la verdad. En este orden, si me permite, senador Bartlett. Es que no es eso lo que hemos discutido aquí, con todo respeto, señor presidente. Lo que venimos aquí a definir es el modelo de trabajo, ¿no? Y hay una disyuntiva, es o hacemos todo un programa con participaciones, con foros,
con el tiempo suficiente, o nos vamos con la que ya está tan admirada que viene de Cámara de Diputados. Esa es la disyuntiva, no que nos pongamos en sesión permanente para que empiecen a hacer el dictamen. Eso no es. Gracias. Gracias. Señor senador. Sí, presidente. Tomar esta decisión que usted propone ahorita, de que se autorice a las mesas directivas de construir un predictamen, un documento que sirva como el previo de un dictamen, nos conduce casi en consecuencia a la siguiente decisión: establecer la fecha de votar ese predictamen como dictamen y llevarlo al Pleno. Sí creo que se han manifestado aquí y se han hecho públicos también algunos planteamientos que podemos o no coincidir. ¿Debe el presidente de la República estar en un régimen de excepción? Debemos de considerar la posibilidad de crear un régimen especial de responsabilidades para el presidente, que supone que no está sujeto al mismo régimen como en la mayor parte de los países. Se ha planteado el tema, por ejemplo, de la prescripción. Entiendo que se movió en la Cámara de Diputados a 7 años. Si se aumentara la prescripción, ¿qué medidas colaterales tendríamos que hacer para garantizar la no prescripción de los archivos y documentos? Porque pues son correlativos uno con otro. Está el tema de si es suficientemente eficaz los mecanismos que están establecidos ahorita y que tienen que delimitarse en las leyes reglamentarias en lo que genéricamente se ha conocido como los moches, que pueden referirse ahorita a los que se han denunciado en la Cámara de Diputados, o pueden referirse al lastre más grande que tiene la corrupción en este país, que son las licitaciones con moches, de lo que sea. No me quiero meter en ejemplos porque los diezmos, efectivamente. Quizás sí convendría, estableciendo un programa que en este periodo intentara sacar el dictamen, el establecer un mecanismo de convocar bajo 5 o 6 puntos de debate a diferentes participantes de la sociedad, que bien podríamos hacerlos de esta semana a la otra, sesionar un miércoles, o un día de la semana, y escuchar diferentes opiniones que permite ilustrar a los senadores y a los grupos parlamentarios, de tal manera que a partir de ahí pudiera haber un espacio de construir algún acuerdo, si hay algún ánimo de modificación, algún consenso para modificar, y entonces sí elaborar el predictamen y hacer el calendario. Me parece que eso nos llevaría a un camino más expedito, incluso a poder construir un dictamen, porque de otra manera nos vamos a atorar en el tema del propio procedimiento. ¿Algún comentario más? El senador Corral, si luego me apunta, presidente. Senador Corral. Mire, senador Burgos, yo con todo respeto quiero plantearle lo siguiente. No estoy planteando un asunto con el ánimo de obstaculizar o de dificultar. A mí me gustaría que se pudiera entender que cuando usted dijo que los miembros de la comisión votaron para declararnos en sesión permanente, y que entonces las directivas y un grupo de trabajo, lo que usted pueda pensar para esto, trabajaría sobre un proyecto de dictamen, yo quiero decirle que eso no corresponde al reglamento del Senado, ni a la ley orgánica, porque usted tendría que haber convocado con anticipación y circulado, tendrá que hacerlo, cuando haya un proyecto de dictamen, con anticipación a los miembros dictaminadores y citar ex profeso a discusión de dictamen. Esa parte no se la pueden saltar. Sí se puede declarar la sesión permanente, si usted quiere, para efectos de construir una propuesta de plan de trabajo, no un proyecto de dictamen, porque para cada cosa el reglamento tiene un método, un procedimiento, ¿verdad? Por eso fue que yo acoté, fundamentalmente con ese propósito, pues hagamos las cosas bien. Digo, ni modo que no estemos aquí, pues mañana mismo nos podemos volver a convocar, o dentro de una semana, a ver,
Nada más que no tiene ningún sentido que atropellemos las normas. Ahora bien, ¿cómo pensamos en ese plan de trabajo? Pues hay un plan de trabajo que puede tomar dos rutas. Una ruta que es la ratificación de la minuta en sus términos. Pues eso supone que los grupos parlamentarios se consulten internamente y digan si están de acuerdo o no con la minuta de los diputados, y entonces se dice, pues el plan de trabajo pues es tal fecha, a tal hora, y se vota. El otro plan de trabajo es, no se va a aprobar en sus términos la minuta de la Cámara de Diputados, ¿qué método vamos a usar para revisar la minuta? ¿Cuáles son los temas a revisar? Yo debo de informar a usted, no sé si algunos de mis compañeros lo han hecho, pero es fundamental decirlo, en el grupo parlamentario del PAN de senadores tenemos distintos puntos de vista sobre esta minuta. No tenemos coincidencia con algunos temas, pero sobre todo creemos que la minuta es insuficiente, y es insuficiente en términos del principal objetivo que anuncia. ¿Cuál es el objetivo que anuncia? Va a modificar el régimen de responsabilidad de los servidores públicos. No es cierto. Pues deja intocado el 108 de la Constitución, que es un monumento a la impunidad del presidente de la República históricamente. Pues como una reforma anticorrupción, cuando está colocado en el debate del país precisamente el tema de conflictos de intereses, de cohecho, de soborno, de tráfico de influencias, y no tocar el 108 de la Constitución, pues es impensable. ¿Cómo que el presidente de la República solo puede ser enjuiciado por delitos graves o traición a la patria? ¿Qué es traición a la patria? Para el umbral del siglo XXI que vivimos, ¿qué es traición a la patria? Los del PRD dicen que traición a la patria es votar la reforma energética. Yo estoy de acuerdo. Nosotros decimos que traición... Nosotros decimos... Entonces, bueno, el tema es hay dos rutas, señor presidente, y también tratar, por ejemplo, de forzar ahora una decisión de predictamen, a lo mejor lo único que va a hacer es complicar más las cosas. Yo creo que hay que darle tiempo, primero, a la deliberación que los grupos parlamentarios en esta materia se merecen. Nosotros tenemos una discusión entre nosotros amplia y no menor, de una mayoría de senadores del grupo parlamentario del PAN que queremos que esta minuta tenga algunas modificaciones para perfeccionarla, para mejorarla. Y bueno, si el grupo parlamentario agota su discusión y dice, no, pues nos vamos a ir con la minuta como está, pues también demos ese tiempo. Eso es lo correcto, creo yo, presidente. Gracias. Gracias. Senador Escudero. Gracias, presidente. Presidente, me parece que lo que estábamos discutiendo y el senador Corral nos hizo favor de acompañarnos ya un poquito después de iniciada la reunión. No, ese tema lo habíamos comentado y darle un entorno. Hemos manifestado algunos las posiciones parlamentarias que tenemos respecto a la minuta. Eso ya lo hicimos. Y hemos manifestado sobre esta mesa también la disposición de construir y de escuchar con las demás fuerzas políticas para ver si podemos llegar a algún acuerdo parlamentario. El abrir este programa de trabajo, que pudiera incluir audiencias públicas, recibir posicionamientos técnicos, no implica que no se vaya a aprobar en sus términos, No, quiero decirlo. Implica un espacio de oportunidad para escuchar a otras y para llegar a una votación determinada. Lo que estábamos autorizando en este momento a los presidentes de las mesas es establecer, a recibir, como se ha empezado a hacer, observaciones técnicas que nos han hecho llegar el día de hoy el senador Armando Ríos Peter, para empezar a entender los posicionamientos técnicos de cada uno de los senadores, por una parte. Y por otra parte, la parte estructural, si alguien desea que existieran audiencias públicas, si alguien quisiera que se invitaran expertos, ¿cuándo pudiera ser? ¿A quiénes quieren que se inviten? ¿Qué grupos parlamentarios quieren escuchar a los expertos? ¿A cuáles expertos? Entonces lo que estaríamos autorizando y lo que votamos, que ya se votó, es que estemos en comisión permanente para recibir esas dos cosas, la parte técnica y la parte de formato, si se requieren o no audiencias públicas, a quien agilizar un poco el trabajo
tener un programa, como se ha construido en todas las comisiones, tener un programa con una ruta de audiencias, si deben haber o no, siempre con el acuerdo de todos. Aquí no se trata de sorprender a nadie, y me parece que en ese tema iba, ¿no? Evidentemente, después de eso, pues habrá por parte de las mesas directivas, como lo establece el reglamento de las comisiones unidas, pues habrá la construcción de un predictamen y todo lo que se debe hacer formalmente. Después de todo eso, ¿no? Eso me parece que es lo que se votó, y eso me parece que es el acuerdo que tenemos hasta este momento. Sí, se estaba votando muchas veces. Le aprecio, senador Corral, entiendo que fue de buena fe su comentario, y así créeme que sí lo tomo, fue bien intencionado. El tema es, primero, nos autorizan una sesión permanente que nos permita agilidad, que nos permita ser facilitadores en un tema de tanta relevancia. Ese es el sentido. Segundo, se han venido aportando no solamente discusiones que han sido recogidas y que los cuerpos técnicos toman en cuenta, lo registran, igual que documentos. Nos han presentado, entre ellos el senador Ríos Peter, un documento. Con lo que se ha dicho, con las posiciones que aquí se han definido, pues obviamente nos da materia para elaborar un documento de lo que se ha dicho, de lo que se ha construido. Y ese documento nos permitirá arribar sin muchos espacios, más ágilmente, a decir, de lo que se dijo, aquí hay un borrador de lo que se dijo. ¿Para qué? Pues para que nos encamine a la formación de un dictamen. Ese fue el sentido. De tal manera que, reitero, se tomó la votación, señor senador Encinas, nos declaramos en sesión permanente, levantaremos la reunión del día de hoy, pero estaremos en sesión permanente, y subrayo, con los comentarios y documentos presentados, elaboraremos un documento que sintetice lo que se ha dicho para que se puedan tomar acuerdos con posterioridad. Y de eso la ruta crítica. Rápidamente les informo que la Comisión de Puntos Constitucionales tendrá enseguida otra reunión para el tema de seguridad y justicia. Estará la Comisión de Seguridad, la de Gobernación, Justicia y la del señor senador Encinas. Y Federalismo, que está ya por aquí ya el señor presidente de Federalismo también. Se levanta, aquí está, perdón, sí, se levanta la reunión del día de hoy y convocaremos bajo la nueva base establecida. Muchas gracias.